Soy una mujer joven, casada, con toda una vida por delante, y aún así estoy a punto de contarte algo que puede parecer increíble. Imagíname parada en el umbral del baño, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho, mientras escucho los sonidos que lo cambiaron todo. Dentro estaban mis suegros, Alfredo y Elsa, envueltos en un momento de conexión mutua que me dejó sin aliento. Y lo más impactante de todo, cuando Alfredo me invitó a unirme, yo, incapaz de resistir esa atracción, lo hice. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, primero debes conocer mi historia. Mi nombre es Camila. Tengo 28 años y llevo 3 años casada con Tomás. Siempre he sido una mujer que llama la atención, con mi cabello rubio brillante y mis ojos azules, herencia de mis abuelos europeos. Mi figura es delgada pero curvilínea, algo que siempre ha sido motivo de cumplidos, aunque nunca he dejado que eso defina quién soy. Sin embargo, con el paso del tiempo, he comenzado a darme cuenta de que la verdadera esencia de una persona no siempre se refleja en lo superficial. Algo profundo empezó a cambiar en mi interior desde que nos mudamos a esta casa hace un año. Tomás y yo decidimos mudarnos a Buenos Aires, a la casa de sus padres, en el barrio de Palermo. La casa, una casona antigua de estilo señorial, parecía un museo viviente, los techos altos, los muebles de caoba tallados a mano, las lámparas de cristal y las paredes decoradas con cuadros antiguos. Un ambiente que, aunque imponente, me resultaba un poco sofocante al principio. En cada rincón podía sentirse el peso del tiempo y las historias de generaciones pasadas. Pero más que el entorno, fue la convivencia con los padres de Tomás, Elsa y Alfredo, lo que transformó mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Elsa era una mujer amable pero estricta, de esas que llevan las riendas de todo lo que pasa en su hogar. Aunque nunca tuvo una palabra fuera de lugar conmigo, siempre sentí una ligera tensión en su presencia, como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo cuidadosamente analizado. Alfredo, en cambio, tenía una energía completamente diferente. Desde el primer momento en que lo vi, hubo algo en el que me desarmó por completo. Era ese tipo de hombre que, con una sola mirada, parecía poder leer tus pensamientos más profundos. Alfredo era alto, con una presencia física que lo hacía destacar. Su cabello completamente canoso, pero siempre impecablemente peinado, le daba un aire de sabiduría y experiencia que se complementaba con su vestimenta impecable. Sus anteojos de montura delgada le daban un toque intelectual que se veía reforzado por los libros de filosofía que siempre llevaba consigo. A sus 58 años, parecía tener más energía que muchos hombres jóvenes. Su rutina matutina incluía correr por el parque y luego leer en la sala con una taza de café negro en la mano. Era imposible no admirar su disciplina y el carisma natural que irradiaba. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas de Alfredo que me intrigaban aún más. Tenía un sentido del humor sutil pero inteligente, una sonrisa que, aunque rara, iluminaba toda la habitación y una manera de hablar que hacía que quisieras escuchar cada palabra. A veces, en la mesa durante la cena, lo sorprendía mirándome con una intensidad que me hacía estremecer. Pero quizás lo más desconcertante era lo que sentía. No era algo que pudiera explicar fácilmente, era una mezcla de respeto, admiración y algo más, algo que no me atrevía a poner en palabras. No quiero que me malinterpretes. No es que no ame a mi esposo, Tomás. Es un hombre maravilloso, trabajador y cariñoso. Pero con Alfredo, la comparación era inevitable. Mientras Tomás era jovial y a veces un poco descuidado, Alfredo era todo lo contrario, un hombre hecho y derecho, con una seguridad en sí mismo que resultaba magnética. En momentos de silencio, me encontraba pensando en cómo sería estar con alguien como él, alguien que pareciera tener todas las respuestas, que irradiara estabilidad y confianza. No podía evitar sentirme culpable. ¿Cómo era posible que estos pensamientos cruzaran por mi mente? Traté de justificarlo de mil maneras, diciéndome que era solo una admiración pasajera o un reflejo de la monotonía en mi relación con Tomás. Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más difícil se volvía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como si cada rincón de esa casona, cada mirada de Alfredo y cada palabra suya, fueran un eco de algo que no quería enfrentar, pero que al mismo tiempo me resultaba imposible dejar de sentir.
Recuerdo la primera vez que noté la forma en que Alfredo me miraba. Fue durante una cena familiar. Estábamos todos en la mesa riéndonos de algo que había dicho Tomás y, cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos. No era una mirada casual, era intensa, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. Rápidamente aparté la vista, pero esa sensación de haber sido expuesta no desapareció. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas, como Alfredo encontraba excusas para hablar conmigo a solas, como sus cumplidos eran siempre sutiles pero efectivos. Te ves muy bien hoy, Camila. Eres una mujer muy inteligente. Me encanta cómo decoraste el living. Pequeños comentarios que, combinados con su porte y su seguridad, comenzaron a afectarme más de lo que deberían. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba en la cocina preparando un café cuando Alfredo entró. Llevaba una camisa blanca que remarcaba sus hombros fuertes y ese perfume amaderado que parecía envolverlo. Se acercó más de lo necesario, apoyó una mano en la encimera y, con esa voz grave que me estremecía, dijo: «Camila, si Tomás no se da cuenta de lo afortunado que es, debería abrir bien los ojos». Me quedé sin palabras. Traté de disimular mi nerviosismo con una risa tímida, pero por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Esa fue la primera vez que me permití admitir, aunque fuera por un segundo, que Alfredo también me atraía. Y así, poco a poco, algo comenzó a crecer entre nosotros. No era algo tangible, ni siquiera algo que pudiera nombrar, pero estaba ahí, como una corriente subterránea. Cada interacción, cada mirada, cada palabra intercambiada parecía cargar el aire a nuestro alrededor. No podía evitarlo, estaba comenzando a sentir algo que no debería. Y aunque trataba de ignorarlo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo llegara a un punto de quiebre. La convivencia en la casa de mis suegros había pasado de ser una simple circunstancia temporal a algo mucho más complejo. Desde que empezó a despertar en mí esa atracción por Alfredo, me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja. Pero lo que también me desconcertaba era Elsa. Ella también tenía algo que me atraía, aunque en un sentido diferente. Elsa era una mujer de elegancia natural. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño pulcro, realzaba sus facciones refinadas. Sus ojos, de un verde profundo, parecían esconder secretos que nadie más podía entender. Tenía una forma de moverse, de hablar, que era hipnotizante. Y a pesar de su aparente frialdad, siempre encontraba una forma de hacerme sentir bienvenida. «Camila, ¿puedes ayudarme con este jarrón?», me dijo un día mientras colocaba flores frescas en la sala principal. La cercanía de su cuerpo al mío y el leve roce de sus dedos contra los míos me provocaron un escalofrío. Elsa tenía una discreta pero poderosa presencia que comenzaba a ocupar un espacio en mi mente junto a Alfredo. Sin embargo, el suegro era otra historia. Cada encuentro con él se sentía cargado de una tensión eléctrica que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos entendíamos. Todo se intensificó una tarde en particular. Tomás había salido a trabajar y Elsa estaba en su jardín cuidando sus rosales. Yo estaba en la cocina, tratando de preparar un postre. Alfredo entró, como solía hacer, con ese aire casual que solo él podía manejar. «Huele delicioso. ¿Qué estás haciendo?», me preguntó, acercándose más de lo necesario. «Es una tarta de manzanas. Espero que me quede bien. No soy una experta», respondí con una sonrisa nerviosa. «Seguro que será la mejor tarta que he probado», dijo, apoyando sus manos en la encimera. Me miró con esa intensidad que ya había aprendido a reconocer, y su cercanía hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era como si todo el aire se hubiera cargado de una electricidad palpable, y en ese momento supe que estaba al borde de algo que no podía controlar. La atracción que sentía por Alfredo había crecido hasta convertirse en una fuerza imposible de ignorar, y sabía que, tarde o temprano, algo tendría que suceder. La cuerda floja sobre la que caminaba estaba a punto de romperse, y yo, a pesar de todo, no podía evitar dar un paso más hacia el abismo. Sígueme para parte 2.